creo que es un tiempo de estar muy atentos a lo que Dios nos está hablando. Entonces, vamos a Gálatas, capítulo 3. Creo que este capítulo ha traído muchas piedras para nuestra vida. Dice, en el versículo 21, con Dani vimos el devocional pasado, todo el tema de los deseos también, que creo que es algo que Dios ha estado tratando bastante con todos nosotros. Incluso ahora el Señor me ponía un versículo que ahora lo vamos a leer, que es Romanos 6:17. Y era exactamente eso, afirmando, ¿no? De cómo debemos aprender a ser esclavos de la justicia. Y era bien interesante. Bueno, como para tener un poquito de contexto, vamos al 19. Dice, ¿para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces dice, entonces la ley está contra las promesas de ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de esa ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Vamos a leer hasta el 23. Hasta el 24. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Al 25. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo Jesús, de Cristo os revestís. Estos versículos son preciosos. Creo que hay varias cositas acá. Dice, entonces la ley está contra las promesas, ¿sí? Pablo constantemente, pues como hemos visto durante todo el capítulo, lo que él va a hacer durante estos versículos que están acá abajo es mostrarnos qué es lo que hacía la ley. Y cómo ella, como está más adelante, hacía parte del plan. No era el plan completo, era parte. Incluso ahora recordaba, hay algo muy interesante en la Biblia textual, y es que, por ejemplo, cuando habla en el Antiguo Testamento acerca del yo soy, hay una parte donde dice yo seré, ¿sí? No está estrictamente escrito yo soy. Cuando Moisés, bueno, cuando el Señor está con sus encuentros con Moisés, que constantemente está repitiendo pues lo que él era, ¿no? Que estaba afirmando una identidad también en su pueblo. Él les dice, yo seré. Y a mí me causó mucha, mucho interés porque yo siempre había leído el yo soy, siempre. Pero el yo seré es como si algo no se hubiese completado en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús está, bueno, durante su ministerio aquí en la tierra,
él siempre en algunas ocasiones se presentaba el yo soy. Incluso cuando él lo van a arrestar, hay una escena muy interesante que cuando él dice yo soy, dice que los oficiales se caen al suelo, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ese yo soy es cuando él completa aún lo que Dios mismo no había hecho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando él dice yo seré y Jesús llega a decir yo soy, ahí se cierra algo, se consuma. Y es interesante porque es lo mismo que pasa con eso, ¿sí? O sea, si con base en eso decimos que el Antiguo Testamento era parte del camino, ¿sí? Era parte del plan, pero no era el todo. Por eso es que la ley no soluciona el problema, porque aún en Apocalipsis capítulo 13 dice que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo para salvación. Entonces, de ninguna manera la ley iba a hacer lo que ya antes de la fundación del mundo estaba preparado. O sea, Cristo es el primogénito de toda creación. Así que en los tiempos de la eternidad, que es importante algo que decía el pastor Fernando, cuando leemos la palabra no es bueno tener un cronos, ¿sí? Como que esto fue ayer, esto va a ser mañana, esto va a ser hoy, sino que todo es, ¿no? Todo es en la eternidad. Entonces, eh, Cristo Jesús ya estaba dentro del plan. Incluso la ley misma, Él pasa a ser la ley misma. Todo se une en Él. Entonces es precioso que Pablo empiece a explicarnos qué era lo que estaba haciendo la ley en ese tiempo. Entonces, en el 21 dice, entonces la ley está contra las promesas. Y es interesante porque él acá está utilizando el plural, promesas. Porque la promesa, que ahora vamos a verla con más detalle, contiene promesas, ¿sí? Entonces dice, la ley está contra las promesas de ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de esa ley. Entonces, es interesante porque acá vemos que por más que ellos cumpliesen la ley, no tenían vida. Dice, si se hubiese dado una ley capaz de dar vida. Entonces, ¿qué era lo que hacía la ley? Y fue muy interesante porque en el versículo 23 dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley hasta la fe que iba a ser revelada. Y es muy interesante porque en otra versión que me gustó mucho, yo decía, pero ¿qué significa eso? Miren, es muy diferente, dice, pero antes de venir la fe, bajo ley se nos guardaba encerrados para la verdadera fe que iba a ser revelada. Me pareció extraordinario. O sea, la ley nos guardaba. Dice, nos guardaba encerrados para la verdadera fe. Eso era lo que hacía la ley. La ley guardaba a la gente para lo que iba a ser revelado. Era un guardador. Era un guardador simplemente para lo que iba a ser revelado. Entonces, la ley no daba vida. La ley guardaba para la vida, para la justicia que verdaderamente iba a ser puesta. Entonces, la justicia, ¿qué es la justicia? Y yo pensaba en eso cuando leía este versículo. Creo que todos tenemos conceptos de justicia y que solo hay uno. Y aquí es donde debemos empezar a ser transformados a través del poder de la palabra.
Porque el Hijo de Dios solo tiene conceptos en Cristo. Fuera de Cristo no. Fuera de Cristo todo es mentira. Así que si yo tengo un concepto de amor que está fuera de Cristo, ese concepto de amor es mentira. Entendiendo que el concepto dentro de Cristo de amor debe ser algo que yo vivo. Y justo ahí estoy en la verdad. Igualmente es la justicia. Si dicen que la justicia es la que proviene de Cristo mismo, a través de la fe en Él, entonces toda la justicia que creemos o que tal vez eh, hemos aprendido es falsa. ¿Cuál es la justicia que muchas veces pelean los jóvenes? Las manifestaciones que hay en la calle por falta de justicia. Creo que esa justicia no es justicia. Incluso ni siquiera la ley misma dice, la justicia sería verdaderamente por medio de esa ley. Y estamos hablando pues como de algo que está poniéndose en contra de, dice, porque si se hubiera una ley capaz de dar vida, entonces, o sea, ni siquiera la ley misma traía justicia. Y que la ley era algo que Dios obviamente había puesto para guardar al pueblo para lo que iba a ser revelado. Entonces pienso que la ley, entendiendo que ahora aún la ley no nos despojamos porque Pablo dice, bueno, si la ley no me hubiese dado a conocer, pues que yo estaba en pecado, pues entonces, ¿sí? Y es eso, porque la ley nos guardaba. Y ahora, por eso dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. Porque ahora el que nos guarda es Él, porque Él es la ley misma. Él cumple la ley, Él cumplió la ley. La ley sigue estando escrita en nuestros corazones. Ahora hay una ley en el Espíritu que está en Romanos 8. Que esa ley ya no viene como parte de guardarnos porque ya vino, ya fue revelado a nosotros eso que hacía parte del plan. Y quiero que lo veamos así, la ley era una parte para poder llegar a Cristo. Si la ley no hubiese estado, la gente no hubiese sido guardada para poder recibir esa fe. Ahora, creo que es bueno empezar a despojarnos de todos esos conceptos, ¿no? Entonces mi pregunta cuando yo leía esto dice, bueno, si la ley hubiera sido capaz de dar vida, entonces, ¿qué mantuvo con vida a esos preciosos testigos que aún viven, ¿no? En Él, ¿qué los mantuvo con vida? Porque vemos que yo creo que había mucha gente que guardaba la ley, pero no era tan íntima de Dios. Y creo que lo que fue Abraham y todos ellos pelearon con sus deseos. Ellos pelearon con todo lo que eran. Porque incluso recuerdo el Señor me trae a memoria esa parte de la historia cuando Jesús está durante la tierra y se acerca a este joven, ¿no? El joven rico. O esta parte donde le dice, bueno, maestro, yo he cumplido toda la ley. Entonces la gente tenía un concepto de la ley totalmente distorsionado. La ley había pasado a ser algo para lo cual Dios nunca la había creado. Pero estos
estos amigos de Dios que el Señor nos permite ver sus vidas en el Antiguo Testamento, iban mucho más allá de la ley. Ellos no agradaban la ley. La ley para ellos no era la meta, era el corazón de Dios, era obedecer a Dios. Desde ahí ellos entendían que la ley hacía parte del plan. Por eso para muchos de ellos se les hacía muy fácil, porque para ellos no era la meta cumplir la ley, la meta era conocer al Señor, agradar al Señor. Y creo que esa es la religión, ¿no? La religión nos pone como meta la ley. Ay, tengo que hacer allí, tengo el hacer. Pero cuando vamos al ser es cuando empezamos a ser genuinos, cuando la religión no tiene lugar en nosotros. Y creo que aún en el Antiguo Testamento esto se veía. Y Jesús cuando viene, Él viene violento contra eso. Porque mucha gente ya empezó a tener la ley como su propio Dios. Los maestros de la ley eran imponentes, ¿no? Pero eran ausentes, o sea, estaban ciegos porque ni siquiera reconocieron a Dios. Vemos a un Nicodemo, ¿no? Que el Señor le dice, hey, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo la ley? Porque a algunos sí les sirvió y porque a algunos no. Porque a los que les sirvió fueron los que estuvieron por encima de la ley. La ley se cumplía en ellos a causa de que su deseo no era la ley. Su deseo era amar al Señor. Y por eso uno de los mandamientos era, y que el Señor todo el tiempo se lo recordaba, era amarás al Señor tu Dios. Por eso era el primero. Y Jesús va a decir, la ley se resume en esto. Amen al Señor su Dios y amen a su prójimo. ¿Por qué? Porque los amigos que él había tenido en el Antiguo Testamento habían entendido esto. Si ellos amaban al Señor con todo lo que eran, la ley se iba a cumplir en ellos. No iba a ser algo en el cual ellos estuvieran, ay no, sí. Entonces, mucha gente se centró en cómo la ley fuera tan perfecta en ellos que se olvidaron cuál era el propósito de la ley. Ahora, el 22 dice, pero la escritura encerró todo bajo pecado. Y este encerró es importante que lo tengamos como conectado con el 23 que les acabé de explicar. Que esa palabra encerrar tiene que ver con mantener dentro de un lugar. Cuando usted encierra algo es porque está ahí, ¿no? Está de cierta manera guardado. Pero la escritura encerró todo bajo pecado. Para que la promesa, y esto es importante, en algunas versiones dice, para que la promesa de la fe en Jesucristo fuera dada a los que creen. Pero en esta dice, pero la escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Y el 23 empieza con algo clave, dice, pero antes que viniera la fe. ¿De qué estamos hablando? Al final de ese mismo verso dice, encerrados bajo la fe que iba a ser revelada. O sea, estamos hablando de una fe nueva. Y creo que hay mucha gente que aunque ha escuchado del Señor, sirven en las congregaciones, esta fe no ha sido revelada. Porque dice que debe ser revelada. No han visto a Cristo. Y uno puede tener un Cristo mental cuando tiene todos los conceptos de lo que es Él, pero no hay nada revelado en su vida.
Entonces vemos gente que sabe la palabra, wow, extraordinario, sabe mucho. Pero vemos que sus vidas no dan ningún fruto. ¿Por qué? Porque la revelación es lo que sella el conocimiento. Para que la promesa de la fe de Jesucristo, dice en la Biblia textual, para que la promesa de la fe de Jesucristo. Recordemos en una de nuestras mañanas que algo muy diferente es la fe en Jesucristo, algo es la fe de Jesucristo. La de habla de posesión, ¿no? Cuando algo es de alguien. Para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Tenemos fe y tenemos a los que creen. Entonces, cuando yo creo en Él, a mí se me da una promesa, que es la fe de Jesús. Y el Señor me traía a memoria para que me acompañen. Juan capítulo 14. Y el Señor me decía que esta es la promesa, la fe de... Y creo que la fe de Jesucristo también nos va a permitir introducirnos en que si la fe de Jesucristo es algo que Él era también, y es esa fe que iba a ser revelada, es en lo que Jesús creía. O sea, en el momento en que yo creo en Él, todo lo que Jesús creía me pasa a mí. Se activa en mí, porque Él es el que está creyendo dentro de mí. Entonces vemos que en Juan 14, para quienes ya lo han leído y ya lo vamos a revisar rápidamente, Él tiene una fe. Y a través de esa fe que Él tiene de Jesús, porque hay que entender algo, cuando Cristo viene a la tierra, Él tiene un espíritu como Cristo, como Jesús. Y así como tiene un espíritu como Jesús, como el Hijo, pues tiene una fe como el Hijo. ¿Cuál fe? La fe en su Padre. La fe en todo lo que iba a ser devuelto. Incluso hay una escena que a mí me gusta mucho y es cuando Él resucita a Lázaro. Y hay algo que Él dice que a mí nunca se me olvida. Y Él dice, gracias Padre, porque yo sé que siempre me escuchas. Y eso lo dice Él antes de llamar a Lázaro. Eso hace parte de la fe de Jesucristo. Todo lo que Él creía acerca del Padre. Y algo precioso que a mí me ha ayudado mucho es que entendiendo que cada vez que yo crezco, es decir, más bien, cada vez que Cristo crece en mí, más de la forma en como Él cree es perfeccionada en mi vida. Y algo que hablábamos era que Jesús no sabe qué es la incredulidad. Él no sabe qué es dudar del Padre. Así que cada vez que yo me meto en Él, yo no tengo que estar peleando si creo o no creo. Esa fe del Hijo se desarrolla en mí solo, porque Él está creciendo. Entonces yo no peleo con la duda, yo no peleo con el temor, porque Cristo nunca peleó con eso. Incluso algo que va a entristecer el corazón de Jesús constantemente es la incredulidad de sus discípulos. Entonces cada vez que se forma el corazón de Dios en nosotros, la incredulidad debe ser algo que nos entristezca. El ver la incredulidad en otros debe ser algo que nos entristezca. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros ante la incredulidad de nosotros mismos y de otros? Debe ser violenta. Vemos que Jesús cada vez que ellos nos creían, les decía, ustedes son hombres de poca fe. Y sin duda como que los regañaba, pero los llevaba a esa fe. Entonces debemos ser hijos de Dios que llevemos a las personas y aún a nosotros mismos a creer. La incredulidad no debe ser una opción, porque la incredulidad se opone a todo lo que es Cristo.
Entonces, la promesa de la fe de Jesucristo es algo extraordinario. Esa fe es la que nos permite ser, la que nos permite gobernar en lugares celestiales, la que nos permite absolutamente todo en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, de que era algo que Dani ahora ministraba, donde él decía, quita todos los registros de Adán, y es que en Cristo no se admite nada que no sea su fe. Dice que la fe que iba a ser revelada era porque venía con Cristo. O sea, estamos hablando del tiempo de la ley y del tiempo del nuevo pacto. Y recordemos que el nuevo pacto empieza cuando es derramado el Espíritu Santo. Sobre los gentiles, sobre toda carne. No empiezan los evangelios. Empieza cuando la promesa es revelada, que es lo que estamos leyendo. Y la promesa se describe con exactitud aquí en Juan 14. Voy a leerlo rápidamente. Dice, si quieren solo escuchen. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino a donde voy. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Recordemos que este versículo es clave. El versículo 12 se conecta con lo que acabamos de leer, lo que dice, pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Entonces, cuando él dice acá, de cierto os digo, el que cree en mí, listo, la fe de Jesucristo. Las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Todo esto hace parte de la promesa que hemos estado hablando en todo este capítulo. Todo esto se activa cuando yo creo en Él. La fe de Jesucristo. ¿Qué es la fe de Jesucristo? Hacer sus obras. Tener su mente hace parte de la fe de Jesucristo. Que Él esté en nosotros hace parte de la fe de Jesucristo. Entonces deberíamos aprender a que todo lo que no hace parte de la fe de Jesucristo y que sin duda el Espíritu Santo nos reargulle, hay que botarlo, porque no nos está dejando espacio para lo que es. Por eso nuestra manera de pensar vieja se convierte en un enemigo rotundo para los tiempos nuevos del Señor.
El Señor básicamente va a pelear con una mentalidad cuando viene a la tierra que estaba arraigada a la ley y que esa misma mentalidad los había cegado. Entonces, ¿hasta qué punto el yo aferrarme a algo viejo y no entender lo nuevo me invalida y no me hace parte de eso? Entonces hay que ser violentos delante del Señor. Padre, quita todos los velos que no me dejan ver lo nuevo. Y orar para que todo conocimiento en el nombre de Jesús sea sellado a través de la revelación. Verso 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos para que esté con vosotros para siempre. Esta es la promesa. Y la fe de Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará. O sea, él sabía cuando, pues yo me hago una escena y que acá es donde el Señor nos permite tener la imaginación. O sea, él sabía que si él rogaba, él se le iba a dar. O sea, Jesús no solamente sabía lo que había en el corazón del Padre, sino que también sabía que le iba a dar. Dice, yo voy a rogar y él va a dar. Y la palabra rogar, pues, en el contexto en el que sabemos y que lo podemos imaginar con un niño, la palabra rogar es algo que se insiste, ¿no? Por favor, por favor, por favor. Yo os rogaré al Padre y os dará. La certeza que Jesús tenía acerca del Padre es extraordinaria. O sea que si no tenemos eso es porque la fe de Jesucristo no se ha perfeccionado lo suficiente. Si creemos que le rogamos y que no recibimos, o dudamos en recibir, es porque esa fe de Jesús no ha sido perfeccionada en nosotros. Y necesitamos trabajar en eso. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de la verdad. Y es tremendo esta palabra, al Espíritu de la verdad. Recordemos que él arriba dice, yo soy la verdad. Al Espíritu de la verdad, Cristo mismo. Al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque está con vosotros. Acá estas palabras son importantes, porque está con vosotros. ¿Quién estaba con ellos? Jesús. Y dice, vosotros lo conocéis porque está con vosotros. Él se estaba anunciando a sí mismo. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vengo a vosotros. Y es muy importante aclarar que el Señor vino ya. En el momento en que el Espíritu Santo es derramado, Jesús viene nuevamente. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. En otras dice me veréis. Y créanme que este capítulo es uno de los capítulos que contiene tanta revelación del Señor que uno lo puede leer las veces que sea necesaria y vamos a encontrar muchas cosas. Y creo que este entender
a través de la fe este capítulo abre mucho la puerta para entender la vida de Dios como el reino, para entender la promesa, a qué fui llamado. Así que yo les animo a que puedan estar leyendo este capítulo una y otra vez. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros, aún un poco, y el mundo no me ve más. Pero vosotros me veis, porque yo vivo y vosotros en mí. En aquel día, ¿cuál día? Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Todo esto hace parte de la promesa, de la fe que va a ser revelada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como la del mundo. Y en estos días yo leía esto y decíamos, y yo pensaba, si Él está aclarando que Él no la da como el mundo, y el mundo nos ha enseñado una clase de paz que es no tener problemas, que, que es el no estar así, ¿no? Como en silencio, no haciendo nada incluso. Y es lo que yo les digo, muchas veces los conceptos que hemos recibido de, del sistema, de toda la forma de vivir del mundo, nos sacan de la verdad de Dios. Y sería bueno orar para que el Señor nos revele cuál fue la paz que Él nos dejó. Según la verdad, ¿cuál es? ¿Cómo es? No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oísteis que yo os dije, voy y vengo vosotros. Si me amarais, os regocijarías de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros. Y es interesante porque dice, no hablaré ya mucho con, ¿no? En ese momento él ya no iba a hablar con, más adelante iba a hablar en vosotros, en ellos, pero por ahora no, porque ven el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Entonces, esta es la promesa que sin duda contiene mucho más que que está siendo revelado en nuestros espíritus, porque ya está. Pero esta es la fe de Jesús. Entonces, cada vez que nos comportamos como si fuera el antiguo pacto y que es como si estuviera el antiguo pacto, que no somos conscientes de que Él vive en nosotros, de que Él ya vino y que vive en mí, de que dice que el Padre y Él vienen a hacer morada en mi vida. Si yo no soy consciente de eso,
es porque esa fe no ha sido revelada. Y es porque lo viejo no me está dando espacio para eso nuevo que el Señor hizo. La iglesia, no ha podido entrar en su mayor plenitud en esto. Y a causa de eso disipula a la gente con la misma mentalidad del antiguo pacto. Pastor, venga, ayúdeme. Pastor, para todo llaman al pastor. Es que no sé qué hacer con mis hijos. Y pienso que el pastor, si bien ayuda mucho a edificar la casa del Señor, pero el Señor desea que disfrutemos de su promesa, que es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, y por eso digo que es muy importante Juan 14, porque en Juan 14 se establece la medida de la promesa. Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, ¿qué pasaba en el antiguo pacto? Pues tenían que ir al sacerdote a que él solucionara todo. ¿Será que a veces vivimos así? Y es bueno que revisemos qué mentalidad del antiguo pacto aún tengo en mi vida que no me deja disfrutar de la promesa de la fe de Jesucristo. Y lean todos estos días Juan 14, todos estos días. Y van a ver cómo el Señor va a ir revelando y nos va a ir despojando de esa mentalidad que a veces tenemos. Por ejemplo, algo que yo he tratado de cambiar es que yo creo que no está correcto cuando uno dice, Señor, ven a este lugar. Entonces, ¿dónde está? Pienso que hay lugares donde Dios está ausente por el pecado y demás. Pero si yo estoy en ese lugar, pues Él ya está ahí, ¿no? ¿Cuál sería la palabra correcta? Manifiéstate. Déjate ver. O a veces estamos mirando el cielo. Entonces hay mucha mentalidad del antiguo pacto que necesitamos destruir, que necesitamos poner a la luz de su palabra, para que esa promesa cada día cobre más vida y podamos acceder a todo lo que está dentro de esa promesa, porque esa promesa es como si fuera un lugar, es Cristo mismo, es alguien, es el Espíritu Santo. Y es como si eso fueran muchas puertas, como si fuera un lugar con muchas puertas. Pero el estar en otras puertas antiguas no nos va a dejar entrar en las nuevas. Por eso es tan importante. Y si bien vamos a seguir los siguientes días profundizando en los siguientes versículos, me gustaría que los leyéramos para sellar. 23. Pero antes que viniera la fe, ahora hablamos de la fe como alguien, ¿no? Cristo mismo es la fe. Entonces, cada vez que Cristo crece, la fe misma crece. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados. Recordemos el versículo, guardados, encerrados bajo la ley hasta la fe que iba a ser revelada. O sea que ya no estamos más debajo de la ley, ni guardados en la ley. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, interesante, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestís. Os revestisteis, pasado. Todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo nos revestimos. ¿Qué quiere decir esto? Somos hijos de Dios, pasamos a ser Cristo mismo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y creo
Estoy segura que esto está acorde a la puerta que se abrió hoy a la adoración. Solo se acepta uno, el primogénito, porque solo existe Él. El creer en Cristo es esconder mi vida en Él. O sea, ya Daniela no existe. En el momento en que creemos en Él, ¡puf!, entramos a un lugar que es Él. Y todos nuestros nombres desaparecen. Y todo es Cristo. Todo es Cristo. En Cristo no existe otro nombre que no sea el mismo. Creer en Cristo es entrar en Él. Por eso mucha gente dice, yo creo en Jesús. No. El que cree en Cristo es porque está en Él. Si no, no es. Si no, no ha creído. Creer en Cristo es estar en Él. Si hay gente que no está en Él es porque no ha creído. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El primogénito. Eres el primogénito de toda creación. Y en Romanos, creo que Gálatas y Romanos también concuerdan mucho en esa misma revelación, donde dice que el Señor nos predestinó para ser su Hijo. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Precioso. Quiero finalizar con Romanos 4:13. Un segundo. Dice, porque no mediante la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Porque si los de la ley son herederos, ha sido vaciada la fe y eliminada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, aún vemos la gracia del Señor en todo esto. O sea, Él sabía que si fuese por la ley, casi nadie hubiese podido alcanzar la promesa. Por eso Él dijo, es a través de la fe. Jesús hereda la promesa y a causa de eso es que nosotros la tenemos hoy. Porque Él cumplió la ley. Él cumple la ley y entramos en la promesa. O sea, Jesús no deja cabos sueltos. Él mismo viene para poner la medida que Él había puesto, Él mismo la cumple. Y así dejarnos el camino libre para poder tomar la promesa. Jesús viene, es una de las, dentro de todo lo que Jesús viene a hacer, es uno de sus propósitos. Él viene a cumplir la ley para poder que se active la fe revelada que iba a ser, que había sido ya predestinada. Si la ley no se cumplía, pues no podíamos pasar al siguiente paso. Y por amor, Él viene a sí mismo, lo hace, y Él mismo es puerta para introducirnos. Dice que Él es el camino. O sea, Jesús hizo todo el trabajo, la verdad. Él hace absolutamente todo. Él cumple, pero también es el camino, también es el nuevo tiempo, Él es todo. Todo es Él. Así que el siguiente miércoles estaremos profundizando en estos versículos. Pero a manera de conclusión, creo que es importante que estemos orando para que el Señor nos haga conscientes de su promesa. Para que estemos peleando con esos deseos, con esa mentalidad. Y que cada uno de nosotros pueda entender Juan 14, que Él vive en nosotros. Y que todo lo que Él es pasa a ser nuestro.
porque ya no existo yo. Dice, de Cristo me revisto, me he revestido. O sea, en el momento en que creemos en Él, entendiendo el concepto de creer, que estoy en Él, mi forma de pensar es Él, mi forma de ver es Él. Entonces, ¿qué es lo que hace oposición? Mi carne, ¿no? Mi carne se opone a eso y eso es lo que necesito pelear. Los deseos necesito ponerlos bajo el gobierno de Cristo. Y esa es nuestra pelea diaria. Manifestar el Cristo revestido en mí. Así que vamos a estar orando para que el Señor manifieste todo lo que debe ser manifestado en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que esta promesa sea manifestada en nosotros, Señor. Sea revelada con mayor poder. Para que nuestros ojos puedan ver todas las riquezas que tú nos has dado, Señor. Para que no despreciemos en nuestro corazón todo lo que te costó, porque te costó, Señor. Te costó obediencia hasta de la cruz. Te costó el despojarte. Te costó, Señor. Así que yo oro, Padre, para que pueda ver que eso que te costó era porque traía tanta riqueza para tus hijos. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver, a despojarnos de lo viejo para poder que esa mentalidad que estás trayendo fresca a tu iglesia se asiente en nosotros. Y declaramos que ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en ti. Y que a causa de que hemos sido bautizados en ti, somos revestidos de ti, Señor. Y que tu plan ha sido maravilloso desde el principio. Pero queremos estar en el lugar correcto de tu plan, Señor. En el tiempo correcto de tu plan. Toda mentalidad antigua es quitada en el nombre de Jesús. Y gozamos de la promesa. Tú eres nuestra herencia, Señor. Y estás con nosotros para siempre porque has venido a ser morada en nosotros. Vives en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.